Atención México. El Mayo Zambada se declaró culpable en Estados Unidos, aceptando sobornos a políticos y militares. Pero Claudia respondió firme. Si menciona a México, tendrá que probarlo ante la Fiscalía. Estados Unidos reconoció la colaboración de México, y la DEA ya puso a El Mayo al mismo nivel que El Chapo y García Luna. ¿Quién será el siguiente que caiga? ¿Calderón? ¿Fox? ¿Peña Nieto? Lo cierto es que no falta mucho tiempo para que pase. Veamos qué dice la presidenta al respecto. Quiero regresar al tema de la declaración de culpabilidad de ayer que hizo Ismael Zambada. En una de las partes que se hicieron públicas, él estableció que al menos durante 50 años él había sido parte de la cabeza, de la dirigencia del cártel de Sinaloa. Durante ese periodo, 50 años al menos, este cártel ha estado pagando a policías, a militares y a políticos para poder actuar de manera libre. El Mayo fue detenido, fue trasladado a Estados Unidos el año pasado. Es decir, 50 años atrás ha estado delinquiendo con este esquema que él mismo dio a conocer. ¿Algún comentario acerca de cómo, pues, al menos en declaración, en esta inicial declaración, pues sí se pone ya en una declaración ante una corte que sí ha habido corrupción por parte de autoridades? Él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, Presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado del Mayo es que lo que sabe el Mayo se lo va a llevar el Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías, con el crimen organizado, Presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. En la conferencia de prensa posterior que dieron autoridades de Estados Unidos también se hace hincapié en que el Mayo morirá en la cárcel en Estados Unidos, Presidenta. ¿Algún comentario también acerca de esta declaración? Digo, parece muy a la ligera, pero vaya, el hecho de que no haya compartido con el gobierno mexicano la situación, pues los alcances de este tema, ¿le llama usted la atención, Presidenta? ¿Por qué no? Eso yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue, todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas.
la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes. Y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Y en ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. Gracias. Hay otro tema también que tiene que ver con seguridad que surgió ayer en Estados Unidos. Stephen Miller, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, hizo una disertación acerca de la inseguridad que se vive en algunas ciudades de los Estados Unidos que están siendo víctimas de la delincuencia organizada. E hizo el símil de que son como la Ciudad de México, que está gobernada por el crimen organizado. Me imagino que merece una respuesta de parte de ustedes si es que la Ciudad de México o alguna otra ciudad en México está gobernada por el crimen organizado, presidente. Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad, le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que… pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el Gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad que le llama a ella. Entonces, hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Este reporte se enviará personalmente o será público? A través de Relaciones Exteriores, y sí, se puede hacer público con los datos que tiene el sistema de seguridad. Gracias, presidenta. Y otro tema, ayer tuvo usted una reunión con los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Se reforzó la idea de que México, bueno, el planteamiento de que México está en la ruta de reducir las emisiones de carbono hasta en 35%, si bien entendí. ¿Esto va en curso, presidenta, con lo que se está haciendo con el gobierno o hay algo que se esté interponiendo, no sé, las licitaciones para las plantas de energía, la complejidad para construirlas, no sé, o va todo viento en popa, presidenta? Se está actualizando el Plan Nacional de Cambio Climático. Recientemente se hizo una publicación y ahora lo estamos actualizando. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene que ver con reducción en el transporte, reducción en la generación de electricidad, reducción en el sector agrícola, captura de carbono, es decir, mayor reforestación, el programa Sembrando Vida. Entonces se está actualizando el programa nacional o el Plan Nacional de Cambio Climático para poder pues, definir ya con el análisis cuándo se va a cumplir la reducción de emisiones y qué medidas se están tomando. Gracias. Y por último, no sé si me puedan comentar la secretaria o la directora, estas 2 plantas que se van a construir en Baja California, me imagino que estarán cerca de los núcleos, en Baja California Sur, no sé si estarán cerca de los núcleos más grandes, es decir, Los Cabos
y La Paz. En La Paz hay una planta que genera bastante contaminación para la ciudad de La Paz. ¿Esta cerraría? Se van a sustituir algunas de las de combustión interna. Se iba a plantear una planta más grande de combustión interna y ahora esa va a ser más pequeña y se va a sustituir con solar. Toda esta energía que se genera va para todo Baja California Sur, que es un sistema prácticamente aislado. Tiene que estar en un lugar donde no le afecten los huracanes. Yo también les decía el otro día, ¿por qué no la ponen cerca de tal ciudad? Y me decían, no, pues hay que cuidar que los huracanes no lleguen. Entonces, por eso están ubicando en los lugares donde pueda tener menos afectación por un huracán. Gracias, presidente. Sí. En pocas palabras, es en sustitución de planta de diésel, estas plantas solares. O sea, en vez de que haya una planta de diésel nueva, va a ser una pequeñita de diésel y la mayor parte solar. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Sobre el tema energético, preguntarle, con todos estos proyectos que se están impulsando en su gobierno, en un porcentaje del 1 al 100, ¿en qué porcentaje estamos de alcanzar esta autosuficiencia energética? Bueno, tomando en cuenta que va a ser todo el sexenio, pero sí ir viendo, estamos hablando de plantas termoeléctricas, estamos hablando del rescate de otras plantas que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de todo un trabajo y que incluso él lo había dicho, va a llevar tiempo, se sentaron las bases y a usted le está tocando, aparte de cerrar estas bases, le está tocando de alguna manera hacer impulsar pues todo este legado que le dejó energético el expresidente López Obrador. Eso por ese lado y por el otro. ¿En cuánto ustedes estiman que se va a reducir la tarifa en estas zonas, como hablábamos, por ejemplo, hablábamos del caso de Campeche en el sureste o en el caso del norte, ¿no? Donde ahí se hablaba que se disparaban las cifras y precisamente la necesidad de toda esta transformación energética en el país? Bueno, en la primera pregunta, la electricidad tiene que generarse con una fuente primaria. La electricidad es una energía secundaria, se llama, porque requerimos o algún derivado del petróleo, como diésel o como gasolina, para producir electricidad a través de un motor o de una turbina, o requerimos gas natural, que son los combustibles que están disponibles, se producen, y para producir la electricidad pues requieres esas fuentes. Otras fuentes es la energía solar, que está disponible para todos, pero requieres tecnología para aprovecharla. En donde más dependientes somos en este momento en nuestro país es en el gas natural. Gasolinas y diésel, hay una reducción muy grande de la dependencia. En 2018 la dependencia en la importación de gasolinas y diésel era enorme, que es lo que hemos estado platicando. Se privatizó el sector de hidrocarburos, o sea, de petróleo, la electricidad, y sin embargo se importaban gasolinas. Entonces, ¿para qué tanta reforma energética? En el 2013 se acabaron importando más, si supuestamente era para producir en México. Hasta que llega el presidente López Obrador y le da un nuevo impulso a las refinerías. Se compra Deer Park, se hace la refinería Olmeca, se mejoran las refinerías y ahora estamos todavía mejorando las refinerías y acabando 2 coquizadoras que todavía quedaron pendientes del periodo del presidente López Obrador. Eso nos ha permitido producir muchos más gasolinas, diésel, turbocina, que es para los aviones. Ahí cada vez somos menos dependientes. En el caso del gas natural sí importamos mucho gas natural, que es lo que hemos estado platicando y necesitamos fortalecer la soberanía. ¿Cómo lo podemos hacer? Produciendo más gas en México, pero también en vez de generar con gas, pues generar con sol, como esta planta o estas plantas, de tal manera que no tengamos que depender de mayor importación de gas y con el sol podemos generar la electricidad en estas tecnologías que son mejores
que las de los paneles fotovoltaicos, porque aquí se puede almacenar más tiempo la energía con las sales. Entonces, ese es, digamos, en términos de autosuficiencia. Pero en México se genera toda la electricidad que consumimos, toda. Claro, las fuentes primarias son las que, en particular el gas, estamos importando. Y la idea es reducir esa dependencia. Ahora, sobre el tema de las tarifas, CFE subsidia las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Que de los impuestos de los mexicanos se le da a CFE un monto para que no tenga que cobrar lo que realmente vale la generación de electricidad. ¿Cuánto es esto? 100,000 millones de pesos. O sea, CFE, de los impuestos que se pagan, el gobierno federal le da a CFE 100,000 millones de pesos para poder subsidiar las tarifas. O sea, ya tienen un subsidio muy importante. Entonces, para hacerlo sustentable, lo que estamos buscando es primero el ahorro de energía con nuevos equipos. Pronto ya también vamos a presentar este proyecto, que tengamos refrigeradores más eficientes, aires acondicionados más eficientes, que utilicen menos energía y que podamos acceder a ellos. Y la otra es que instalemos paneles solares en las casas para que parte de la energía pues se produzca en la propia casa y que no tengamos que depender tanto de la energía que llega de CFE, porque de otra manera podemos subsidiar más, pero tenemos que sacar ese recurso de algún lado. Entonces, por eso es este plan integral que estamos haciendo. ¿Y del porcentaje? ¿Cuánto hablaríamos ahorita? ¿Porcentaje de qué? Avance de lo que, de todo lo que está. Bueno, nosotros planteamos 26,000 megawatts nuevos de Comisión Federal de Electricidad. Y estamos en este momento inaugurando las plantas que se quedaron también del sexenio del presidente López Obrador. Y como ¿cuántas licitaciones ya abrieron este año de las nuevas plantas? 5 nuevas licitaciones. Hay un plan para hacerlo cada año. Mencionaba esto porque anteriormente, bueno, con lo que había impulsado el expresidente López Obrador, pues hubo un retraso precisamente a toda esta investida que realizó la Suprema Corte de Justicia en frenar todo lo que conllevara a transformación, ¿no? Reforma energética, reforma a diversas leyes. Entonces, bueno, pues ahorita digamos… Bueno, hay dos cosas muy importantes de CFE en torno a eso. CFE, recuerden que con la reforma energética del 2013 de Peña, cuyo objetivo era privatizar, no tenía otro objetivo más que privatizar y desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad, durante ese periodo CFE pasó de generar el 50% al 25% de la electricidad que se generaba y la otra la generaban los privados. El presidente la deja en 55%, una parte CFE y otra parte las plantas que se compraron a Iberdrola. Y ahora por ley CFE tiene que tener a fuerzas el 56% de la generación. ¿56 o 50? 54% de la generación, perdón. 54%. Ya es por ley, ya es obligatorio. Ya no puede bajarse la producción de CFE. Por eso, pues, este plan tan ambicioso de nueva generación de Comisión Federal de Electricidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y en un segundo tema, es un tema obligado, que en este caso es la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada. Quise saber sus impresiones sobre lo que declaró. Obviamente esto ha sido el pretexto para, en este caso, la oposición, pues de alguna manera de querer manejar la idea de que hay un gobierno débil, que hay un gobierno que está en declive, ¿sabes? O sea, quieren manejar una visión catastrofista de México en el mundo, ¿no? Ese es por un lado, y por el otro, pues vaya, es utilizan toda esta retórica del Mayo, sin tomar en cuenta todo el trabajo que se ha venido haciendo del lado aquí de México, pues en el combate a todo diversos tipos de delitos. Pero sí quisiera saber su opinión, sus primeras impresiones de estas declaraciones que dio, el autoelogio que hace Estados Unidos de que, bueno, pues nosotros sí estamos trabajando, ¿no? Pero quisiera conocer su opinión. Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en
en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a 2 conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a 3 grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? No, es para que lo analicen todos ustedes. ¿Pero no les parece interesante? Así es, sobre todo con lo que está utilizando la oposición en estar denostando al gobierno, los esfuerzos del gobierno, y que... No, pero pone al mismo nivel. Ajá. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Hay muchas cosas interesantes el día de ayer, pero bueno, nos quedamos con esa.